hemos llegado a la parte más importante. No me va a hablar mi amigo, no me va a hablar mi mamá, no me va a hablar mi papá, no me va a hablar el jefe. Me va a hablar el uno que me conoce de la cabeza hasta los pies. Me va a hablar el uno que conoce mis instrucciones. Me va a hablar el uno que conoce mis luchas. Pero Él te dice: yo soy quien tiene el control sobre todas las cosas. Yo no sé tú, pero yo quiero escuchar palabra del Señor. Yo quiero escuchar palabra, quiero escuchar la voz de Dios. Porque siempre digo y lo repito: un culto sin palabra no se puede llamar culto. Pero lo bueno es que hoy con Martín se puede llamar culto porque hay palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y en esta hora, en esta ocasión, el ambiente está listo, está preparado. La pregunta es: ¿tu corazón está dispuesto a escucharla? Y aquí queremos dejar al evangelista Herbert Ruiz que consuma su parte y deje con nosotros todo lo que Dios le ha entregado. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos. Que el Señor le bendiga más. Es una bendición para mí el poder estar aquí, poder honrar el nombre del Señor juntamente con todos ustedes. Les saludamos a todos, a los ministros en el altar, mi respeto y saludo, a los líderes de la iglesia. Le queremos dar gloria al Señor por el privilegio que nos concede poder estar aquí. Nos excusamos que llegamos un poquito tarde. Le decía al hermano, cuando estamos aquí en nuestro país predicando la palabra, acostumbro siempre a estar con mi esposa, mis hijos. Quien me acompaña es mi hijo Mateo, él es gemelo con Sara, y el martes estuvieron cumpliendo 9 años. Recibo el saludo de mi amada esposa Charmaine Odette y de mi hija mayor Paulette. De igual manera, no podemos estar todos juntos aquí en esta noche. Y murió el abuelito de mi esposa en la tarde también. Entonces, pues me traje a Mateo para poder aliviar la carga un poco y que pudieran estar un poco más tranquilos y trabajando con la situación. Así que estamos contentos de poder estar aquí, poder honrar el nombre del Señor juntamente con todos ustedes. A nuestro hermano Aristide le agradecemos por considerarnos en esta ocasión. Y queremos saludar a los hermanos si hubiera alguna visita en medio nuestro. Quedan todos saludados en esta noche. Vamos a lo que vinimos. Decimos allí en el campo, soy del pueblo de Corozal, y antes de ir a la palabra, que también reciba saludos de la iglesia donde nos congregamos, la Misión de Dios en Cristo, Giovanni y Pastor René Rivera. Allí también se alaba y se siente la presencia del Señor. Hechos capítulo número 1. Todo aquel que pueda me acompaña a las Sagradas Escrituras. Saludamos también al Pastor Angulo, que le vemos por ahí. Qué bendición poder saludarle a su esposa y qué bendición poder verle nuevamente. Capítulo número 1 del libro de los Hechos. Acompáñeme a la Biblia. Capítulo número 1 del libro de los Hechos. Si tiene un compañero a su lado que no trajo Biblia, la puede compartir para que de igual manera pueda ser edificado a través de la poderosa palabra del Señor. Hechos capítulo número 1. ¿Lo tenemos, hermano? Voy a dar lectura a la palabra del Señor con respeto y reverencia, honrando el trino Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia dice: dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Terminamos en el verso 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Demos gracias al Señor por su palabra. Invito a la iglesia, se unan conmigo en esta oración. Demos gracias a Dios en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Dios del cielo.
Creemos que tu palabra es vida, creemos que tu palabra es la verdad. Yo creo, Dios del cielo, lo que dijo el profeta Isaías, que ella es como la lluvia y la nieve que desciende del cielo, que riega la tierra y la hacen germinar, la hacen producir. Yo creo que ellas son las que dan semilla al que siembra y dan pan al que come. Creo que así será tu palabra, amado mío. No regresa a ti vacía, sino que hará el efecto por lo cual ha sido enviada. Yo creo, Dios Todopoderoso, que a lo largo y ancho de este lugar tu palabra correrá y seremos edificados. Te pido me concedas una vez más el poder ministrarla bajo la dirección correcta de tu Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, no dependo de la experiencia, no dependo de mi capacidad, dependo completamente de ti. Te pido una vez más, me conceda ministrarla bajo tu perfecta inspiración, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Tome asiento en esta bendición. Queremos compartir así la poderosa palabra del Señor y queremos hablar de ese que nos está forjando. Su Santo Espíritu, queremos que podamos entender a través de las Sagradas Escrituras lo que el Dios Todopoderoso nos ha estado enseñando. Cuando nosotros miramos este libro de los Hechos, desde el capítulo número 1 comenzamos a ver que aquel escritor inspirado por el Espíritu Santo, conocido como el médico amado, Lucas, comienza a escribir siendo inspirado por el Espíritu y habla de aquel momento cuando Jesús comienza a presentarse con muchas pruebas indubitables, lo que significa sin ningún tipo de dudas. Este Jesús que comienza a presentarse había resucitado. Quiero que entendamos algo. Antes de Jesús llegar y aparecer a cada uno de ellos, primero se había profetizado de que Él llegaría a la tierra. Antes de que el Espíritu Santo fuera manifiesto, había un profeta conocido como Isaías. Isaías fue aquel profeta mesiánico, fue aquel que habló acerca de Jesús y decía que un niño nos era nacido, el principado sobre su hombro. Él decía, se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él lo presentó como aquel que vendría sobre una ciudad que se encontraba en tinieblas, pero él decía que esa ciudad en tinieblas, la luz resplandecería sobre ella. De esa luz, la cual nos profetizó Isaías, luego miramos que en el Evangelio de Juan, donde se presenta a Jesús como esa deidad, lo presentan como que en el principio era ¿qué? Era el Verbo, y que el Verbo era con Dios, y que el Verbo era Dios. Él dice, esto era en el principio. Pero no solamente nos habla de Jesús, sino que Juan en el capítulo número 1 presenta uno que él dice que vino a dar testimonio de la luz. Él comienza a presentar a Juan el Bautista. Él dice que Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. Y Juan aclara diciendo, él no era la luz, él vino a dar testimonio de la luz, aquella luz verdadera que vendría al mundo. Y así Juan comienza a presentar aquel momento donde no solamente se había hablado y profetizado acerca de Jesucristo, sino que nos hablaron de uno que vendría a preparar el camino al Señor. Aquel que vino a preparar el camino al Señor después de 400 años de silencio que se conoce en la historia, se levantó una voz en el desierto. Aquella voz comenzó a traer un mensaje poco común sobre la faz de la tierra. Aquel mensaje comenzó a impactar las vidas. No tenía un gran bosquejo, quizás no era un gran sermón, pero era voz de Dios sobre la faz de la tierra, diciendo arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aquel mensaje comenzó a impactar el corazón del hombre, y en los evangelios nos detallan que de toda Judá venían al bautismo de Juan. Juan comienza a bautizar en el río del Jordán, y allí al río del Jordán, mientras hay miles de personas llegando allí, Juan lo que está bautizando, a Juan no se le suben los humos a la cabeza. Cuando le hicieron la pregunta, ¿quién tú eres? Tú eres Jeremías, eres Elías, eres alguno de los profetas. Le dijeron a Juan, tú eres el Cristo, pero Juan dijo, no, ¿yo soy qué? Yo soy una voz que clama en el desierto. Juan tenía los pies bien puestos sobre la faz de la tierra, sabía lo que venía a realizar, a preparar el camino al Señor. Él dijo, viene uno tras mí, del cual no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Yo lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bautizador está aquí en esta noche. Oh, gloria, suave, predica. La Biblia comienza a darnos detalles de lo que Cristo comienza a hacer.
es bautizado por Juan, porque le digo, conviene que cumplamos toda justicia. Aquel día Jesús es bautizado. Hemos aprendido que cuando se abren los cielos, no solamente descendió el Espíritu en forma corporal de paloma, sino que también Dios habló. Y digo, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Espíritu que vino sobre Jesús lo guió al desierto. Cuando guía a Jesús al desierto, la Biblia dice para estar 40 días, donde allí uno de los evangelios detalla que habían fieras, y los evangelios también nos enseña que ángeles venían y le servían. Antes de Cristo ver milagros, antes de ver maravillas, antes de ver señales, antes de alcanzar al perdido, antes de ver paralíticos levantarse, primero está en un desierto. Durante 40 días allí Jesús estaba y llegó Satán a tentarle. O sea que antes de nosotros ver aquella manifestación, lo que Isaías había profetizado, a lo que Jesús llegaría a la tierra, en el desierto llegó Satanás a tentarle. Cuando llegó diciendo, convierte esas piedras en pan si tú eres el Hijo de Dios. Desde aquel día vemos lo que Jesús comienza a utilizar. Jesús utiliza la palabra, lo que estaba escrito. Él era el verbo, él era la palabra manifestada. Por eso Juan dijo, ese verbo fue hecho ¿qué? Fue hecho carne. Juan dijo, él habitó entre nosotros. Nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de dos cosas. Él dijo, lleno de gracia y lleno de verdad. Aquella palabra viva comenzó a utilizar lo que antes se hablaba, y aquella palabra comenzó a manifestarse en la tierra. Yo creo que hay algo extraordinario que continúa siendo efectivo en medio del tiempo difícil que vivimos, y es la poderosa palabra de Dios. Su palabra es vida, su palabra es viva y eficaz. Su palabra, dijo el profeta Isaías, que es como un martillo que quebranta las rocas. Hay que poder alabar a Dios. Con el permiso del pastor, ¿no? Me siento como que muy ético y muy protocolar, ¿sí o no? ¿Puedo predicar con libertad? Su nombre, su nombre. Creo que cuando Cristo llega, comienza a hablar la palabra y comienza a manifestarse. Jesús comienza a utilizar lo que está escrito. En la tercera ocasión, Satán lo lleva a un pináculo muy alto, y allí le dice, todo esto te daré cuando le muestre la gloria de este mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. En aquella ocasión Jesús no solamente le dijo, vete Satanás, le habló de lo que estaba escrito desde aquel día. Marcos presenta a Jesús saliendo del desierto en el poder del Espíritu Santo. Aquel Espíritu estaba sobre él. Ahora cuando Jesús sale de allí, entra a la sinagoga. Cuando Jesús entra a la sinagoga era el día sábado. Los judíos que están acostumbrados a estar allí en el Shabbat, un escriba le compartiría un extracto de la ley, pero aquel día fue diferente. No era un escriba el que estaba predicando. ¿Era quién? Era Jesús. Era Jesús. Cuando Jesús comenzó a predicar, la gente se maravilló, la gente se sorprendió. ¿Por qué? Por su doctrina, por su enseñanza. Ellos mismos dijeron, él predica como quien tiene autoridad y no lo hace como los escribas. Los escribas tienen el conocimiento, los escribas tienen la capacidad, los escribas son buenos sermonistas, pero hay algo que a ti y a mí nos hace distinto a los demás, y es el poder del Espíritu Santo. Había algo distinto en Jesús, pastor. Por eso yo creo en ese coro muy antiguo que dice, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Alguien puede alabar a Dios. Los judíos que están acostumbrados a que alguien le comparta un extracto de la ley, pero aquel día era diferente, era Jesús. Y había algo distinto que había en él. Es lo que dijo el doctor Lucas, el escritor del libro de los Hechos. También había hablado en aquel primer tratado. En este evangelio de Lucas, él presenta a Jesús en la sinagoga. Y en el capítulo 4 enseña algo. Jesús diciendo, es el Espíritu del Señor que está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a traer libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los encarcelados. Él dijo, a predicar el año agradable del Señor. Yo creo que hay algo que nos hará distinto. Por eso yo enseño y predico que sin el Espíritu no se puede predicar, que sin el Espíritu no se puede cantar. Alaba, que sin el Espíritu no se pueden tocar los instrumentos, que sin el Espíritu no se puede enseñar de la manera correcta. Hace falta Espíritu Santo y fuego. Es el Espíritu el que nos guiará a toda verdad y a toda justicia.
Es el Espíritu de Dios. Por eso cuando Cristo comienza a hacer milagros, saliendo no solamente saliendo de la sinagoga y en lo que podemos llamar campaña, sino que allí en la sinagoga cuando está predicando, la gente queda marcada. Ellos que están acostumbrados a estar allí el día sábado, los que no estaban acostumbrados a tener una persona lleno de aquel poder, con aquella que ellos llamaron autoridad. Y luego comenzamos a ver dos cosas que se manifestaron en el ministerio de Jesús. Fue la palabra y fueron las señales. Por eso comienza a predicar, la gente comienza a ser marcada, y ahora no solamente hay una palabra que impacta el corazón del hombre, sino que las señales se manifestaron allí. Los judíos no están acostumbrados, pero dice la Biblia que un hombre con espíritus inmundos comenzó a dar grandes voces, comenzó a gritar y le dijo a Jesús: yo sé quién tú eres, yo sé quién tú eres. Me pregunto yo, los escribas, los fariseos tienen el gran conocimiento de la ley, son personas cultas, son personas preparadas, son personas capacitadas, pero no vieron a Jesús como el Hijo de Dios, no lo reciben como el Mesías. Pero el endemoniado dice: yo sé quién es Él. El diablo sabe quién. Yo sé quién es Él, y digo: Él es el Santo de Dios. Pero Jesús no recibe aquella adoración. Jesús le dijo: cállate y sal de él. Desde aquel día no solamente miramos la palabra manifestada en la sinagoga, vemos las señales manifestadas. Cristo vino a libertar al cautivo, Cristo vino a dar vida al que estaba muerto, Cristo vino a levantar al caído, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Alaba, yo veo mucha gente seria aquí. Yo quiero decirle algo a todo este pueblo, todos los que estamos aquí, desde el más grande hasta el más pequeño, todos éramos reos de muerte, nos tocaba el infierno por causa del pecado. Alaba, por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos, significa privados de la gloria de Dios. Pero para eso vino Jesús. Jesús nos rescató, Jesús nos limpió, con su sangre preciosa nos lavó. Él puso cántico nuevo en tus labios. Por eso vivimos agradecidos. Te bautizó, te llenó con su Santo Espíritu. Él te dio vida cuando se supone que no tuvieras vida. A Él sea la gloria. Oh, gloria. Jesús comienza a marcar un tiempo. En la sinagoga hay palabra y también hay señales. Ahora cuando Jesús sale de allí, la gente comenzó a hablar de Él, no solamente por lo que predicaba. Ahora dijeron: ¿quién es Él? Que aún manda a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. Aquel poder se estaba manifestando en la sinagoga. Salieron de allí. Cuando sale de la sinagoga, la Biblia dice que la gente se agolpaba. Su fama comenzó a crecer. El evangelio de Marcos es conocido como un evangelio de acción, donde nos presenta a Jesús en diferentes panoramas. Saliendo de allí, la gente agolpándose comienza a sanar, comienza a libertar los endemoniados. Desde aquel día la Biblia comienza a darnos detalles que allí la gente agolpada comienzan a ser marcados por milagros. Cuando salió, llegó a casa de Pedro, su suegra está enferma, la tomó por la mano, la fiebre que le aquejaba la dejó. ¿Alguien me estará entendiendo? Poder de Dios en la sinagoga, poder de Dios en las calles, poder de Dios en las casas. No hace falta un super predicador, no hace falta el hombre de la unción. Alaba, lo que hace falta es que la unción de Dios esté sobre ti, que el Espíritu de Dios esté sobre ti. Donde quiera que se invoca el nombre de Jesús, algo grande va a suceder. Yo creo que en su nombre hay milagro, yo creo que en su nombre hay poder, yo creo que en su nombre el enfermo es sanado, yo creo que en su nombre hay liberación. Santo, oh gloria. Es lo que comenzamos a ver. Ahora Jesús escoge 12 personas. Escoge personas que quizás no tenían la capacidad o el intelecto para muchos. Escoge personas que dentro de la sociedad quizás no eran las personas adecuadas. Antes de mirar cómo el poder de Dios viene sobre ellos, primero Jesús escogió personas muy comunes y corrientes dentro de la sociedad que vivía. Jesús comienza a escoger personas, muchos de ellos simples pescadores. Comenzamos a ver que escoge a unos hermanos. Uno se llamaba Juan, el otro Jacobo. Jesús los habló de ellos en una ocasión llamándolos los hijos del trueno. No estaban fácil. Jesús escoge a Pedro, conocido como Simón, a su hermano Andrés. Cuando Jesús comienza a escoger los discípulos,
Los rabinos en Israel escogían jóvenes que tuvieran la capacidad del intelecto para convertirse en los próximos rabinos de Israel. El padre, que un rabino escoge a su hijo para prepararlo y convertirse en el próximo rabino de Israel, se sentía muy orgulloso porque su hijo fue seleccionado. Me pregunto yo, ¿quién fijó su mirada en Pedro? ¿Quién miró a Andrés? Nadie miró a Jacobo, nadie miró a Juan, ningún rabino se fijó en Felipe. ¿Quién pudo mirar a alguno de los discípulos? Ningún rabino los escogió. Mas sin embargo, Leví está sentado recaudando impuestos. Jesús lo señaló, le dijo, sígueme. Él se levantó, dejó todo, siguió a Jesús, hasta el nombre le cambió. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese es el Cristo que escoge, que prepara, que capacita. Aunque nadie veía posibilidades en los discípulos, Jesús los había seleccionado. Luego que Jesús los escoge, les dice a ellos, yo me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el consolador no vendría a ustedes. Yo me voy, pero dejaré a otro, al Consolador, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin. Ahora Jesús comienza a dar detalles, les comienza a hablar del Consolador, del Paracleto, del Espíritu Santo, y comienza a decirle a ellos que el Espíritu estaría con ellos, que los guiaría, que los fortalecería. La vida de Jesús fue un gran ejemplo para los discípulos. Ahora Jesús les dice a ellos, cuando los reúne en un lugar conocido como Cesarea de Filipos, les dice a cada uno de ellos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Incluso Juan el Bautista, Jesús le dijo, ¿y ustedes, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? A Jesús le interesaba saber si el poco tiempo que habían estado a su lado era más que suficiente para saber quién era el que caminaba con ellos. A veces hay gente que vienen a la iglesia y no conocen a Dios. Hay gente que cargan una Biblia y no conocen a Dios. Hay gente que se saben los coros pero no conocen a su Dios. Se me fueron los que alaban a Dios aquí. Alaba, ahora es que el mensaje se pone bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay gente que camina con Él y no le conoce. Jesús le hace una pregunta. Ya no solamente lo que dicen los de afuera. Yo le pregunto a los de adentro, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Necesitamos conocer al Dios que servimos y adoramos. No solamente vestirnos bien, no solamente hablar bonito, no solamente que tengamos, no, eso es parte del Evangelio. Pero yo creo que hay que tener intimidad con el Dios del cielo, caminar con Él de día y de noche, tener experiencias propias. Dios no quiere que solamente vivas de lo que otro te predica, que puedas tener tu propia experiencia con Dios. Mateo lo enseñó en el capítulo 6. Entra a tu aposento y cierra la puerta. Que el que habla con su padre en el secreto, su padre le recompensaría en público. Jesús lo predicó mejor, dijo, el que toca la puerta, esa puerta se le abre. El que pide va a recibir. Cristo dijo, el que busca va a encontrar. Él comenzó a preparar a los discípulos. Les hablaba acerca de aquello que iba a acontecer. En aquel momento, cuando en Cesarea de Filipos le hace la pregunta, viene la revelación sobre Pedro. Y ahí es que él habla y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Allí viene aquel juego de palabras donde Cristo dice, entre Petros y Petras, Él habla diciendo, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Desde aquel día que mencionó la iglesia, digo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Comenzamos a ver la relación que había entre Jesús, sus discípulos, cuando dice en aquella ocasión, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que tú atares en la tierra sería atado en los cielos. Lo que tú desatares en la tierra sería desatado en los cielos. Jesús le había hablado de autoridad. Jesús los había comisionado. Le había dicho, vayan, sanen enfermos, vayan, echen fuera demonios, vayan y ustedes den de gracia lo que por gracia ustedes recibieron. Les digo, vayan y resuciten los muertos. Jesús los había capacitado, los está preparando, pero llega el momento donde Él le dice, yo voy a poner mi vida, la voy a volver a tomar. Pedro trata de reconvenirle, no quiere que Jesús entregue su vida, y le dice a Jesús que estaba dispuesto hasta entregar su vida
vida por Él. A veces somos muy rápidos en el hablar. A veces nos creemos autosuficientes. A veces Pedro pensaba que tenía la fuerza de voluntad para hasta poder entregar su vida a cambio de la de Jesús. Jesús le dijo que en 3 ocasiones lo negaría. Después de Pedro negarlo en 2 ocasiones, cuando llegó la Pascua, en la 3ª ocasión le dijeron: Él es uno de los que camina con Jesús, porque su hablar no delata. Jesús lo fue preparando, lo fue capacitando. Él creía que podía hacerlo. Jesús le habla de que lo negaría, que entregaría su vida y que la volvería a tomar. Se acercaba el tiempo de la Pascua. Cometieron muchos errores los discípulos sin antes ser llenos del Espíritu. Antes de ser llenos del Espíritu están cometiendo errores. En la Pascua estamos mirando lo que viene a ocurrir. Jesús le entregó su vida. Ahora, luego de eso, después que Jesús los había preparado, los había capacitado, llega el capítulo número 1, donde Jesús comienza a presentarse con pruebas indubitables y comienza a hablarle del reino de los cielos. Desde aquel momento comenzamos a ver que Jesús les dice: no se muevan de Jerusalén sin que antes ustedes reciban ¿qué? Reciban la promesa, la cual ustedes oyeron de mí. Les digo que Juan los bautizó en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Jesús le dijo: pero ustedes serán ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Llegó aquella pregunta donde ellos le preguntan a Jesús si restauraría el reino de Israel. Ellos que están pensando en el poder político, ellos que están pensando en su ciudad, lo que ellos conocían. Pero los discípulos veo que tienen su mente en su alrededor, en su gente, en su estado, en su lugar de refugio donde habían crecido, en su pueblo, en su comunidad. Le preguntan a Jesús por Israel, pero mire lo que Jesús le contesta. Jesús les dice: ustedes van a recibir poder. Les dice que no se preocuparan por el poder político. Jesús le dice: no les toca a ustedes saber que los tiempos o las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Y ahora les dice: ustedes recibirían poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y aunque ellos están pensando en Israel, Jesús le dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. Ese es el Evangelio. Para eso tú y yo estamos aquí, para compartir la buena noticia con alguien más y decirle a alguien que Cristo salva, que Él sana, que Él liberta, que no hay nada imposible para Dios. Mientras ellos que están pensando en Israel, Jesús le dice: ustedes me van a ser testigos. Antes de ser testigos tiene que venir el poder sobre ellos. Por eso Jesús los envía a que no se movieran de allí. En el aposento alto, como un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa, descendió aquel poder. Lo que está ocurriendo allí, dice la Biblia, era una fiesta conocida como Pentecostés. Esta fiesta era muy conocida por el pueblo judío. Venían de todas partes, de la diáspora. ¿Vienen de dónde? Vienen de Arabia, la Biblia dice de Mesopotamia, de diferentes partes vienen para presenciar la fiesta de Pentecostés. Era una de las 3 fiestas más importantes para cada uno de ellos. Ahora, mientras que están llegando diferentes personas, está ocurriendo algo en el aposento alto, que muchos se burlaban y decían: ellos que están llenos de mosto. ¿Saben qué, hermano? Lo que para muchos parecía borrachera, para otros era poder de Dios. A veces nadie entiende la manera en que tú vives para Dios. A veces nadie comprende por qué sirven a Dios con todo el corazón. A veces la gente se burla porque no comprende la salvación y lo que Dios ha hecho en tu vida. Ellos se están burlando y ahora se levanta Pedro, después que el poder del Espíritu de Dios vino sobre él. Ya no tiene miedo a la muerte, ya no tiene miedo a morir. Ahora se levanta lleno del Espíritu Santo y comienza a decir: ellos no están borrachos como ustedes creen, puesto que es la hora 9 del día, la hora 3 del día. Y Pedro comienza a decir: lo que está ocurriendo aquí fue lo que profetizó Joel, que en los posteros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Habló de las siervas, habló de los siervos, habló de los jóvenes. Decía que verían visiones, que otros soñarían sueños. A su nombre gloria. Otros van a profetizar, pero de cierto sobre toda carne se derramaría de su Espíritu Santo. Ese poder se manifestó, ese poder se derramó, ese poder sigue vigente, ese Espíritu Santo sigue vivo. Todo aquel que ha sido lleno del poder del Espíritu Santo puede testificar, puede ser un testigo vivo del gran poder de Dios.
Oh, gloria. Oh, gloria. Jesucristo. Ahora que el poder viene sobre ellos, están llenos del Espíritu. Y comenzamos a ver gente completamente diferente. Ahora están llenos del Espíritu Santo. El que se escondía y tenía temor ya no se está escondiendo, porque ahora el poder de Dios está sobre él. ¿Sabes por qué? Porque algo que hace el Espíritu de Dios en nosotros mientras te va forjando es que no te deja ser cobarde. Él viene a darte esa valentía que cada uno de nosotros necesita. Él nos hace valientes. Por eso Pablo dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Cuando está el Espíritu de Dios en ti, hay un dominio propio. ¿Sabes? En el buen puertorriqueño se llama autocontrol. Autocontrol, autocontrol. Yo creo que el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y Él nos autocontrola. Él nos fortalece, nos guía, nos ayuda. Ese poder está sobre ti. Ese poder está sobre ti. Ahora, ¿para qué ese poder está sobre ti? Él dice, Él no te va a dar ese espíritu de cobardía. La cobardía se va cuando el poder de Dios viene sobre ti. Tenemos demasiado de mucha gente cobarde dentro de nuestras congregaciones. Alaba la gloria de Dios y muere. Yo creo que necesitamos gente valiente. El Espíritu de Dios te hace valiente, te ayuda, te da todas las herramientas que tú necesitas para poder realizar la labor que Dios te ha encomendado. Alguien me estará entendiendo en esta noche. Y ahora, llenos del Espíritu, predican. 3,000 vidas se convierten. Y comenzamos a ver que la gente se pregunta, ¿qué yo puedo hacer para ser salvo? Allí vemos el mensaje de Pedro. Ahora les dice, arrepentíos, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Este mensaje de arrepentimiento comenzó a marcar un tiempo desde que Juan se levantó. Desde que Juan comenzó a predicar, el mensaje del arrepentimiento no era que la gente simplemente lloraba. Tenían que arrepentirse y tenían que convertirse. Hay un cambio de mente, se le conoce como un cambio de idea, la metanoia. Hay un cambio cuando Jesús llega a nuestra vida. El arrepentimiento es el principio de la victoria de aquellos que reciben a Jesús como su Señor, como su Salvador. Y ese arrepentimiento no solamente lo predicó Juan, no solamente lo predicó Jesús, sino que ahora gente humilde pero llenos del Espíritu Santo están predicando arrepentimiento. Comenzamos a ver que la gente se arrepiente, comienzan a convertirse. Ahora en el capítulo 3 alguien está pidiendo limosna. Era un cojo de nacimiento, ya tenía 40 años, lo ponían frente a la puerta de Hermosa, todos los días lo ponen allí, pero Pedro y Juan fijaron en él sus ojos. A la hora novena van camino a la oración, se encuentran con el cojo y le dicen al cojo, yo no tengo plata, tampoco tengo oro, pero de lo que yo tengo, ese es el poder del Espíritu Santo. No depende de lo que yo pueda poseer, depende de lo que viene del cielo, depende del poder del Espíritu Santo. Por eso digo, de lo que yo tengo, yo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. La Biblia dice que el cojo se levantó, entró al templo saltando y alabando a Dios. Cuando el cojo entra al templo, yo no me quiero imaginar las personas que lo miraron como un loco. Las personas que quizás veían. Entró al templo, saltaba y adoraba el nombre del Señor. Había un hombre agradecido, no quedó cojo para siempre. El poder de Dios llegó a su vida, lo impactó para siempre. Comenzó a alabar a Dios. Yo creo que cuando Dios hace algo en nuestra vida, nadie sabe lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso vivimos agradecidos con el Dios del cielo, porque se supone que muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Se supone que muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Por eso vivimos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Alaba la gloria del Señor. Alaba la gloria del Señor. Yo creo que nosotros tenemos que vivir agradecidos. El cojo no se quedó cojo para siempre. Ya tenía 40 años. Todos los días lo llevaban allí. Pero llegó el día de su milagro. Había alguien lleno del Espíritu Santo en las calles de Jerusalén. El que está lleno del Espíritu Santo, cuando sale puede impactar a alguien en el nombre de Jesús. Puede ayudar a alguien, puede levantar al caído. El que está lleno del Espíritu Santo, cuando alguien cae, no le da contra el piso, lo levanta, lo ayuda, lo restaura. ¿Cuántos me están entendiendo? El que está lleno del Espíritu Santo tiene algo que compartir con alguien más.
Se llama poder de Dios. Ya no había temor en ellos. Los llevan frente al Sanedrín, los amenazan. Le dicen, no hablen más en ese nombre a hombre alguno. Nadie está hablando del milagro. ¿Por qué no hablaron del milagro del cojo? Todo el mundo lo conocía. Incluso le está dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida. En el capítulo 4 estamos mirando que en el Sanedrín no se habló del milagro. Le dijeron que no hablaran en el nombre de Jesucristo. Si hay algo que no quiere Satanás, es que se proclame la verdad del Evangelio. Por encima de los milagros está la palabra de Dios. No hablen más en ese nombre. Alguien entendió que en el nombre de Jesús había poder. Que en el nombre de Jesús el enfermo sanaba. Que en el nombre de Jesús había salvación. Querían detener la proclamación de este santo evangelio. Estamos atravesando un momento de caos, dificultuoso. El tiempo que tú y yo vivimos, tiempos finales, tiempos de maldad, donde la maldad sigue creciendo, el amor enfriándose. Estamos atravesando un momento dificultuoso para la iglesia de Cristo. Yo creo que hoy más que nunca hay que estar lleno del Espíritu Santo. Hoy más que nunca hay que manifestar la valentía que el Espíritu de Dios deposita en la iglesia. Hay que continuar expandiendo este santo evangelio. Necesitamos gente valiente, llena del poder del Espíritu Santo, que pueda continuar proclamando que Jesucristo es el Señor. Yo no sé cuántos me están entendiendo en esta noche, pero yo quiero que podamos entender que ese Dios que servimos, que adoramos, que glorificamos, está vivo y tiene poder. ¡Oh, gloria! La iglesia crece, se expande. Ahora hay milagros. Los enfermos comienzan a sacarlos a las calles. Los ponen en sus camas. La Biblia dice en el capítulo número 5, por los versos finales que nos va a pasar Pedro, su sombra caía sobre ellos y todos serán sanados. Aquel poder comenzó a manifestarse en las calles de Jerusalén. El poder del Espíritu Santo comenzó a ser manifiesto. Gente muy humilde pero llenos del Espíritu. Lo que Jesús había hablado comenzó a manifestarse en la tierra. Esta gente llena del Espíritu comenzaron a marcar. La gente comenzó a ser perseguida. Los que habían creído en este anuncio, los mentirosos no podían mentir allí. Cuando Ananías y Zafira llegaron tratando de mentir, Pedro dijo, ¿por qué convienes? ¿Por qué convienes en mentir al Espíritu Santo? Expiró Ananías y expiró Zafira. A su nombre gloria, murieron. Desde aquel día hubo temor en la iglesia, pero el poder de Dios no faltaba, porque con Dios no se juega, lo de Dios es serio. La iglesia comenzó a manifestar aquel poder sobre la faz de la tierra. Comenzaron a crecer, ya no solamente 3,000, luego 5,000, milagros por todas partes, el poder de Dios manifestándose. La iglesia comenzó a ser perseguida, pero la persecución cuando vino sobre ellos no se escondieron. Ellos no detuvieron lo que Dios iba a hacer sobre la faz de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque la obra de Dios no depende de los hombres. La obra de Dios depende completamente de Él. Si esto hubiese dependido de los hombres, hace rato no estuviéramos aquí. Pero esto no depende de los hombres, esto depende de Dios. Depende de Él. Respetamos la labor de nuestros antepasados. Y uno se siente orgulloso, he compartido en el buen sentido de la palabra. Cuando llega a otros países y alguien dice, ¿vieron puertorriqueños? Traigan a los enfermos, traigan a los endemoniados. Por la labor que nuestros antepasados realizaron. Todo Centro, Suramérica. Hubo alguien, antes de tuvo el milagro, había alguien que había visto milagro. Antes de ver ese poder manifestado, alguien estaba experimentando el poder de Dios. Y uno se siente tan alegre y respetar la labor de aquellos que yo le llamo los que abrieron el camino. Y que no podemos estar hablando tanto de prueba. Tuve una campaña en Barcelona el año pasado y un joven me dijo, Herbert, quiero decirte algo. Iban a la campaña, alquilaron un lugar, tuvieron que pagar 3,000 euros. Europa es muy liberal, y especialmente España, y allí en Barcelona la alcaldesa se declaró bisexual. Vi jovencita como mi hija mayor de algunos 11, 12 años fumando cigarrillos en las calles, casi desnuda. La libertad que hay en las calles es demasiada. Los jóvenes cuando alcanzan la adolescencia, antes de llegar a la juventud, ya es el gobierno quien tiene potestad sobre ellos. Los padres no pueden tener autoridad sobre ellos aunque vivan con ellos. Los maestros le preguntan a cada uno de ellos cuando los ven tristes, ¿tu padre intervino en tu vida? ¿Pasó algo?
Me dijo un joven, quiero decirte algo, llegamos a la escuela y a veces los profesores dicen, no hablaremos de ciencia, ni hablaremos de matemática, hablaremos de los más de 100 géneros en los cuales tú te puedes convertir. No están buenas las cosas al otro lado, pero hay una iglesia firme que sigue creyendo en el poder de Dios. 4 de cada 10 personas se declaran ateos. Dentro de las 6 personas que restan, muchos están practicando el gnosticismo. Se han dado cuenta muchos que hay que tener más fe para ser ateo que para creer en Dios. Para perseverar allí hay que tener a Dios. Hay que ser lleno del Espíritu. Le digo a los jóvenes, los felicito, sigan invitando las vidas. Se reunieron como 800 gente. Vi españoles siendo impactados por el poder de Dios. Por eso he aprendido algo. Nadie cambiará el poder de esta palabra. Nadie. Donde quiera que se proclame este evangelio, cuando Dios va a sanar a alguien, lo alabe o no lo alabe, Dios lo va a hacer. Cuando Dios va a libertar a alguien, lo crea o no lo crea, Dios lo liberta. Cuando Dios va a sanar a un enfermo, lo sana. De Él es el poder. Salmo 103, Él es el Dios que sana toda nuestra dolencia. Alguien lo conoce en esta casa. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Nada imposible. ¡Oh, gloria! Donde predomina la maldad. He aprendido algo. Decían, ¿dónde termina la campaña? La campaña termina en la Ribera Hernández. Somos un lugar en San Pedro Sur, a los que han ido a Honduras. En San Pedro Sur está la Ribera Hernández. ¿Dónde termina la campaña? La Ribera Hernández. Uy. Y yo, es raro. Nos vamos, varón, ¿dónde termina la campaña? La Ribera Hernández. Uy. Le dije al pastor, ¿qué está pasando aquí? Que la gente me está diciendo, uy, la Ribera Hernández. No, ahí te vas a quedar. Lo que pasa es que allí están comandando la Mara 18, la Mara Salvatrucha. Hay caos entre ellos, son las pandillas. Muy temidos, muy temidos. Y allí en la Ribera Hernández me había ganado un joven para Cristo y tenía relación con él, lo estaba ayudando. Tiene 23 años. Le dije, quiero que venga Fajardo, su apellido. Quiero que venga a la campaña. Antes de irme, quiero verte, abrazarte, saludarte y hablar un ratito contigo. Qué bueno que estás perseverando. ¿Dónde? La Ribera Hernández. ¡Uy! Yo nunca he entrado ahí, me dijo. Tengo 23 años, hay gente que entra y nunca sale. La extorsión es grande. Demasiado malo lo que está aconteciendo. Vamos entrando a la campaña y el joven que va guiando, cuando me va llevando, lo veo un poco nervioso. ¿Qué te pasa? Dice, es que ya estamos entrando. Pasan 2-3 minutos. Lo siento muy nervioso. ¿Qué te pasa? Que tú no sabes dónde estamos. Lo siento muy raro, lo veo más nervioso. Estamos ya dentro de la Ribera Hernández. ¿Qué te pasa? Tú no sabes dónde estamos. Ya cuando estamos así le dije, tú no sabes quién va con nosotros. ¿Cuál es el problema? La gente de Dios no tiene temor. Estamos aquí para realizar la labor que Dios nos ha encomendado. Nos bajamos, no tiene nada en las manos. Tengo la palabra. Abre la puerta, le digo a los pandilleros, estoy aquí, vengo de Puerto Rico. Dios me cambió la vida. Las calles de mi país, de mi juventud, conocí al Dios Todopoderoso. Y estoy aquí para una sola cosa, predicar este santo evangelio. Con las almas en las manos, bajan la cabeza. Gracias por estar aquí. Ni los mismos de aquí se atreven a entrar. Estamos necesitados de la palabra. ¿Para qué tú y yo estamos aquí, hermano? Digámosle a alguien que Cristo cambia vida, que no hay nada imposible para Él, que el que está atado puede ser libre, que vino a salvar. A su nombre. Gracias por estar aquí, dice. Yo he aprendido algo. Dice aquí que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y sabe lo que dije? No vuelvo a hablar de pruebas. Nosotros no sabemos lo que son pruebas. Después de ver una gran campaña, me llevaron los hermanos. Estuvimos también en Italia y muchos de ustedes han escuchado lo que pasó en el Coliseo Romano. Es muy famoso y muy conocido. Cuando escuchan la historia de lo que pasó allí, es impresionante lo que hay en el Coliseo Romano. Está lleno de miles y miles de personas de todas partes del mundo. Van allí a ver el Coliseo Romano. Cuando escuchas lo que pasó con los primeros creyentes, lo que ocurrió con tus hermanos cristianos, los del primer siglo, que los lanzaban a los gladiadores por creer en Jesús, que los lanzaban a los leones por creer en Jesús. Ellos sí saben lo que es ser perseguido por causa de Cristo.
Ellos sentían regocijo porque estaban siendo perseguidos por haber creído en este anuncio, en esta buena noticia. Ellos sufrieron por la causa de la verdad y muchos de ellos continuaban proclamando la verdad del evangelio. Yo creo que atravesamos un momento de caos. Hoy no nos están persiguiendo en nuestro país de una manera como ellos lo perseguían. Hoy la persecución es un poco diferente. Tenemos que estar apercibidos, llenos de valentía. Tenemos que continuar expandiendo esta verdad. Tú no necesitas un micrófono, alaba, no necesitas una barquilla para predicar el evangelio. No necesitas un gran escenario ni una gran campaña. Dile a tus compañeros en tu comunidad que Cristo salva. Antes de querer llegar a Colombia, dile en tu comunidad a alguien que Cristo cambia vida, que no hay nada imposible para Él. Volvamos a proclamar esta verdad, volvamos a tocar la puerta. Dile a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros en la universidad, que Jesucristo es el Señor. Póngase de pie, por favor, todo aquel que pueda. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, Dios del cielo. Cuando Cristo le dijo a los discípulos: y predicar este evangelio a toda criatura, es imperativo ir, es de continuo. Había un llamado contundente a proclamar este gran mensaje, esta buena noticia. No se puede sin estar lleno del Espíritu. El Espíritu de Dios te va a guiar, te va a dirigir, Él te va a fortalecer. Cuando estás desanimado, Él te anima. Cuando no tienes fuerza, te da la fuerza. Hay que perseverar en este tiempo final. La juventud debe seguir adelante. Tengan sus experiencias con el Dios del cielo. Él es el Dios de las experiencias, que marca para siempre. Pero una experiencia, yo estoy aquí y no quiero apartarme de Él. Hay mucha gente aquí que ha sido marcada por el Dios del cielo. Yo creo que necesitamos continuar expandiendo esta gran verdad. Debemos compartir la verdad del evangelio con alguien más. Quiero decirle a alguien en esta noche que la obra del Señor debe continuar. Debemos continuar expandiendo esta gran verdad, diciéndole a alguien que Jesucristo puede cambiar su historia. Yo creo que para eso el Espíritu de Dios está en ti. Te marcó, te selló. Dile a alguien más lo que Dios puede hacer en su vida. Y continuemos trabajando mientras el día dure. Es la verdad de lo que estamos atravesando, momentos dificultosos. Dentro de la historia de la iglesia atravesamos uno de los momentos más difíciles en este tiempo final. Pero la iglesia no se puede detener. Creo que así como decían los ángeles, como le ven ascender al cielo, así mismo descenderán las nubes. Esperamos el regreso. Esperamos lo que Pablo decía en la primera carta a los Tesalonicenses: seremos arrebatados. Esperamos el gran momento. Pero mientras estamos aquí, hagamos la labor que Dios nos encomendó. Mientras estamos aquí, trabajemos en pos de esta obra poderosa.